Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del anuncio de subida de impuestos que va a afectar y mucho a los autónomos y a las pymes y que además nos habían dicho que no iba a suceder. Y sí, amigos, hay innumerables declaraciones de miembros del gobierno diciendo que no se iba a producir esa subida de impuestos y que en ningún caso afectaría a la clase media, a la clase trabajadora, como definen ellos, ¿no? Bueno, pues ya hemos podido ver en ese documento que se envía a Bruselas que efectivamente hay una serie de subidas de impuestos que de carácter general os las voy a contar ahora mismo y después hablaremos de cómo afecta a los autónomos y a las pymes, qué impuestos son los que más van a afectar y qué problemas nos puede traer para nuestra actividad en este momento tan complicado de pues intentar recuperar el tono y volver a generar riqueza y puestos de trabajo. Impuesto de plásticos y residuos. Lo hablamos a principio de años, ahora a mitad de año toca que se ponga en marcha y como sabéis es un tipo que grava el depósito de esos residuos, esos plásticos, bien en un vertedero, bien para su incineración. Y esto puede parecer que no nos afecta, pero en el fondo nos va a afectar porque, claro, todo el proceso hará que todos estos servicios se encarezcan. Sucesiones, patrimonio y circulación. Bueno, sucesiones y patrimonio ya sabéis que se quiere equiparar en todas las comunidades y bueno, pues el año que viene entrará en vigor un nuevo gravamen para la matriculación y para esos gases, por ejemplo, de los aires acondicionados. Así que aquí tenemos otra subida de impuestos. Poquito a poco nos irá afectando a todos. Nueva subida del diésel y es que en el 2023 subirá el diésel y bueno, pues esto, como podéis entender, va a afectar muchísimo. Ya no a los ciudadanos en general, que también, sino especialmente al sector del transporte, que bueno, pues uno de sus costes principales es ese diésel y la cantidad de impuestos que tienen que pagar por esa materia prima. Peajes en las carreteras. Fijaos que esto nos afecta absolutamente a todos y ya no hablamos solo de las autopistas, sino que lo que se plantean es que cualquier vía pueda ser de peaje y que bueno, pues tengamos que pagar. Se está hablando de una serie de céntimos por kilómetro. Se dice que es para el mantenimiento de esas carreteras, pero bueno, realmente es una subida de impuestos. Volvemos otra vez al sector del transporte y bueno, volvemos a todos los autónomos y a todas las pymes que tienen que coger ese vehículo para trasladarse, para tener sus reuniones, para ver clientes, para llevar pedidos. Bueno, pues realmente vamos a meter más coste a la pequeña y a la mediana empresa y a los autónomos, por supuesto. La tasa Google y la tasa Tobin, lo hablamos a principio de año. Bueno, pues ahora se supone que viene la liquidación. ¡Qué sorpresa! Lo hemos anunciado, lo hemos puesto en marcha y todavía no hay reglamento. Se supone que se tiene que producir ahora la liquidación, la primera liquidación, y todavía ni siquiera hay un reglamento que les diga a las empresas que tienen que pagar este impuesto cómo lo tienen que liquidar, en qué cantidad, etcétera, etcétera. Un desastre completo, pero al final una subida de impuestos que, como ya hemos comentado en este canal, enseguida se repercutió en la pyme y al autónomo. Google directamente subió sus tarifas bueno, pues para todo esto de los anuncios que utilizan las pymes y los autónomos para conseguir clientes. Amazon exactamente igual con las empresas que trabajan dentro de la plataforma, pues automáticamente les subió ese porcentaje. Bueno, un desastre total que bueno, pues que además, no se ha trabajado para hacer ese reglamento, con lo que realmente no sabemos cómo va a afectar. A las pymes y a los autónomos ya se les ha subido. Ahora veremos cuánto se cobra realmente por esa tasa Tobin y por esa tasa Google. Y os preguntaréis, ¿y cómo podemos estar hablando otra vez de subida de impuestos cuando se nos ha repetido por activa y por pasiva que no subirían los impuestos? Y que no se lo subirían a los autónomos, a las pymes, que no se lo subirían a esas clases trabajadores y a esas clases medias, como el gobierno denomina a toda esa población. Bueno, pues ahora ya sabemos que se van a subir, porque así se lo hemos comunicado a Bruselas, porque, claro, Bruselas nos pone una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Y, claro, ¿cómo justifica esto los miembros del gobierno? Bueno, pues muy fácil, porque nos obliga a Bruselas. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión.
Bruselas a lo que nos obliga es a que nuestras cuentas se vayan colocando en su sitio, se vayan saneando. Y claro, podemos hacer dos cosas, una inteligente y otra no. Pero bueno, dos cosas. Una, podemos subir los impuestos y bueno, pues nuestra economía se irá resintiendo poco a poco y cada vez tendrá menos tracción y podrá generar menos riqueza. O podemos hacer lo que es obligatorio ya, es obligatorio en las empresas y es obligatorio en los estados, y más en el nuestro, con los problemas que tenemos, y es racionalizar el gasto. Es que todas las medidas, como tenemos que mejorar esa economía, todas las medidas es que cobremos más por impuestos. Oye, ¿por qué no nos sentamos y hacemos un trabajo en condiciones de racionalizar los gastos, de ver en qué nos estamos gastando el dinero, en qué es más eficiente, cómo podemos modernizar las administraciones públicas para que cuesten menos? Bueno, pues algo de cajón, ¿no? Tocar esos gastos para que, bueno, pues ya no hablo de tocar gastos para tener menos prestaciones, ¿no? Hablo de tocar procedimientos para que ese gasto sea más racional, nos cueste menos dinero los servicios que necesitamos en nuestra sociedad del bienestar. Así que el Gobierno lo que nos dice es que obliga a Bruselas, y claro, Bruselas lo que dice es que ellos lo que obligan es a que se tomen medidas para que los resultados económicos puedan mejorar. Eso no quiere decir subir impuestos. De hecho, somos el único país en la Unión Europea que sube impuestos. El resto los bajan. Y volvemos otra vez a lo mismo. Vamos por la autovía de peaje, por cierto, todas ya de peaje. Vamos por la autovía en dirección contraria y además vamos gritándoles al resto de coches diciendo que vais en dirección contraria. Todos bajan impuestos. Nosotros los subimos. Nuestra economía es la más perjudicada en esta pandemia, la que más ha caído, la que más le va a costar recuperar, la que más paro ha generado. Pero, chico, nosotros hacemos correcto. Ellos, todos, están bajando impuestos, nosotros los subimos. ¡Que nos suben los impuestos! ¡Suscríbete! Venga, hola. ¿Y qué medidas son las que más van a afectar a los autónomos? Pues os voy a leer textualmente lo que han mandado a Bruselas. Y dice: reforma de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica. Medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos personales, IRPF, en sociedades y en los impuestos indirectos. Impuesto indirecto, recordemos, por ejemplo, el IVA. Y es que, aunque bueno, lo que nos han vendido ahí como gran subida del IRPF, que es ese 2% en el tipo a los que facturan más de 300.000 euros de IRPF, está claro que eso afecta a muy poca gente y se va a recaudar muy poco dinero. Y luego debajo nos añaden bueno, esa limitación de las bonificaciones en el IRPF, que eso sí va a recaudar mucho y eso sí afecta a las pymes, a los autónomos y a los ciudadanos. Recordemos que de poder desgravarnos hasta 8.000 euros en nuestro plan de pensiones de manera anual, pues automáticamente cae a 2.000. Y pues todo eso que podíamos tener de desgravación ya no lo tenemos, lo va a recaudar y bueno, pues esa es una de las grandes subidas de impuestos que vamos a tener en el IRPF. El impuesto de sociedades, bueno, pues se supone que lo quieren fijar en un tipo mínimo del 15%. Bueno, aquí las pymes normalmente estamos por encima de ese 15%, pero lo que sí quieren tocar, y aquí viene la parte más complicada, es bueno, pues esas bonificaciones y esas exenciones que se pueden aplicar a ese impuesto de sociedades y bueno, pues que hará que tengamos que pagar todas las pymes más impuesto de sociedades. Y claro, aquí el gran problema lo tenemos con esa idea que tiene el Gobierno, que ha transmitido a Bruselas, de que en España se pueden cobrar 79.000 millones más en impuestos, porque consideran que nuestra presión fiscal es más reducida que en Europa, y esa diferencia es la que ellos pretenden aumentar en la recaudación. Claro, el problema es que estamos utilizando el indicador que no es. Por aquí os dejo la diferencia entre presión y esfuerzo fiscal. Porque claro, en presión fiscal España está por debajo, pero en esfuerzo fiscal estamos muy arriba en la tabla. Y claro, si no entendemos la diferencia o no la queremos entender, pues justificamos las subidas de impuestos porque hay hueco para la presión fiscal, pero el problema es que no hay hueco para el esfuerzo fiscal. De hecho, deberíamos reducir ese esfuerzo fiscal que tenemos los españoles bueno, pues de cara a nuestro Estado, a nuestro Gobierno. Y, fundamentalmente, más que trabajar en subida de impuestos, hacer lo que hay que hacer, que es optimizar los gastos, racionalizar
todas esas estructuras públicas y conseguir ser más eficientes. Y entonces necesitaremos recaudar menos impuestos. ¿Y cómo se va a producir esta subida intentando que no nos demos cuenta? Bueno, pues en lugar de subir los tipos, que es una manera, lo que se pretende es revisar todas esas bonificaciones que tenemos tanto en IRPF como en el tema del IVA. Y bueno, pues si todas esas exenciones y esas bonificaciones las tocamos, al final el autónomo, la pyme, el ciudadano va a tener que pagar más. Y eso es una subida de impuestos y eso contribuye a aumentar nuestro esfuerzo fiscal, que ya es absolutamente alto y bueno, pues que produce la situación económica en la que estamos y el mercado laboral como el que tenemos y bueno, pues una marcha de la economía como la que tenemos. Aparte de haber tenido pandemia o estar en una crisis económica, que el resto de los países de la Unión Europea también lo están y sus números son mucho mejores. Y es que lo habréis oído hablar, bueno, quitamos esa declaración de la renta conjunta, cogemos esos planes de pensiones o aportaciones a planes de pensiones y reducimos las bonificaciones. Bueno, pues esa es un poco la estrategia, ir jugando con esas bonificaciones para que al final nos toque a cada uno de nosotros pagar más. Dice el Gobierno que podemos pagar hasta 79.000 millones más en impuestos. ¿Y cómo lo harán con el IVA? Pues quitando ciertos productos de ese IVA superreducido y subiéndolos al reducido o subiéndolos directamente al IVA normal, al 21. Y claro, si coges un producto que estaba al 4 y lo subes al 21, pues fíjate la cantidad de IVA que vas a poder recaudar. Así que mucho cuidado, porque eso es lo que se le plantea a Bruselas, que se puede hacer con ciertos productos, cambiarlos de posición de IVA reducido o de IVA superreducido a IVA reducido o, como os decía, al IVA convencional. Ya sé que estás cabreado porque nos van a subir los impuestos. ¿Yo qué culpa tengo? Yo solo puedo contártelo. Y entre todos lo único que podemos hacer, o lo que podemos hacer, que es importante, es pues anunciarlo a todo el mundo, comunicarlo y conseguir ser cada vez más los que estemos en esto de racionalizar los gastos y pagar menos impuestos. Pues eso, suscríbete. Los impuestos a esa transmisión ecológica y los carburantes, pues esto nos afecta y nos afecta muchísimo porque al final gran parte de las pymes, de los autónomos, tenemos que utilizar esas materias primas para embalaje, como parte de nuestros productos y claro, si subimos los impuestos a todos esos materiales, lo que estamos haciendo es subir los costes a las pymes y a los autónomos, con lo que bueno, pues directamente se nos repercute ese impuesto directamente en toda la cadena de valor, con lo que estamos pagando de nuevo más impuestos. Por último, los carburantes. La subida de diésel, pues imaginaos, amigos, cómo puede afectar a todos los autónomos y las pymes. Y es que es verdad que hay autónomos, transportistas, que les va a afectar de manera tremenda, pero es que le va a afectar a cualquier autónomo, a cualquier pyme que necesite moverse a ver un cliente, desplazarse a una obra, llevar pedidos a sus clientes. Bueno, pues absolutamente todo lo que hacemos en el día a día se va a ver incrementado, primero por esa subida de los carburantes y después, como hemos dicho antes, pues si además ahora nos hacen todas las carreteras de pago, pues imagínate cómo va a aumentar esa presión sobre las pymes y los autónomos y cómo va a reducir nuestra posibilidad de ser competitivos y nuestra posibilidad de generar riqueza y crear puestos de trabajo. Como veis, todo lo que se está preparando va en contra de la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. Lo único que busca es solucionar pues, ese examen que nos pone Bruselas. Lo que pasa es que no hemos leído bien la pregunta, no la hemos entendido, ¿o sí? La pregunta no va, lo que nos piden no es subir impuestos, lo que nos piden es mejorar nuestra economía. Y la economía, vale, sí, si conseguimos más ingresos, a corto plazo, pues al tener más ingresos y los mismos gastos, pues habrá mejorado la economía. El problema de esto es que a medio plazo termina por tener menos ingresos, ya lo hemos visto con la aplicación de ciertos impuestos, pero ya no solo eso, es que, claro,
para que de verdad nuestra economía mejore, tenemos que ser más competitivos. Y eso pasa porque hagamos una auditoría de costes, una auditoría de gasto y que consigamos un Estado que funcione mucho mejor con menos recursos. Y se puede hacer, lo hacemos en las empresas, cada año, cada mes, cada día, porque es la única manera de conseguir que tengamos negocios rentables. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Como veis, son malas noticias. Amparándonos en esas reformas que nos pide Bruselas para tener una economía más saneada, pues hemos decidido tomar el camino contrario al del resto de economías, como hacemos habitualmente, y así nos va. Y hemos decidido pues subir impuestos. ¿Por qué? No pensamos en racionalizar gastos, en reducir muchos de esos gastos que no son eficientes dentro de la estructura de nuestro Estado. No. Lo más fácil es subir impuestos. Claro, subir impuestos, como ya os he dicho, tiene un gran problema, y es que cada vez le cuesta más a la rueda girar, y cuando le cuesta a la rueda girar se genera menos riqueza, por supuesto se crean menos puestos de trabajo y volvemos a ese círculo vicioso: menos trabajo, menos impuestos, y al final subimos los impuestos y terminamos recaudando menos. Y otra cosa que nos pasa aquí habitualmente es que subimos los impuestos para que la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos sea mayor, y en ese mismo momento subimos los gastos. Con lo que al final estamos en la misma situación de beneficio, pero con un gasto que ha crecido, que lo vamos a tener que soportar ya para los próximos años, y que realmente nos hace cada vez una economía más débil. Bueno, te voy a dejar aquí la suscripción a mi canal. Por favor, suscríbete, necesitamos ser muchos, necesitamos transmitir esta cultura del emprendimiento al mayor número posible de gente. Y si lo que quieres es seguir informado de todo esto que pasa con el emprendimiento, aquí tienes un vídeo relacionado. Adiós, adiós.